La rabia es una emoción que no es aprendida, sino es innata y por lo tanto es considerada una emoción básica del ser humano. Para el desarrollo de niños y niñas es positivo y hasta incluso, escuchen, deseable que niños y niñas puedan expresar su rabia, por lo que reconocer la rabia como una emoción valiosa en el desarrollo contribuye también a reconocer los sujetos. Y es por eso que esta mañana de domingo vamos a hablar sobre cómo entender y acompañar a niños y niñas cuando sienten rabia. Y por eso vamos a hablar con un experto. Él es Sebastián Wenceslao, psicólogo del Departamento Fono Infancia de Fundación Integra. Sebastián, dos cosas. Primero, gracias por estar aquí. Y segundo, contigo vamos a aprender algo más, no solamente aquí en el estudio, sino en todo el país. Buenos días, Julio. Buenos días, Macarena. Feliz de estar acá. Acompañándolos en el programa y conversando de este importante tema en el desarrollo de niñas y niños. Así es que feliz de acompañarlos. Oye, ¿qué podemos, Sebastián, entender por la rabia? Bueno, eso es algo básico para conversarla, para iniciar la conversación. La rabia es una emoción básica en el ser humano. Se manifiesta de forma innata desde que los niños nacen y tiene incluso una expresión facial que es universalmente reconocida en todas las culturas, independiente de la mediación del lenguaje. Uh-huh. Es una fuerza interna que nos invita a separarnos de algo que nos hace mal o de algo que no nos gusta, y en ese sentido alejarnos de ciertas cosas que nos provocan frustración o que están como alejadas de lo que deseamos. Mira tú, ¿hay alguna diferencia entonces entre enojarse y sentir rabia? Yo diría que la rabia es un impulso que tiene que ver con lo biológico también. Ya es una emoción que parte desde la biología y que se expresa, y podríamos decir que el enojo es ya un poco más la representación de esa rabia mentalmente. Cuando yo estoy enojado, sé por qué estoy enojado. Ya, o sea, puedo decir, estoy enojado por tal y tal cosa. En cambio, cuando siento rabia, es una emoción que viene desde adentro y que muchas veces no puedo comprender. Oye, a propósito, para ti, que eres experto, esta puede ser una pregunta obvia, pero ¿qué hace que un niño o una niña sienta rabia? Bueno, ahí nos topamos con las particularidades de cada sujeto, de cada niño, de cada niña, pero en términos generales yo podría decir que hay tanto causas internas como externas que pueden causar la rabia, ¿ya? Y va a depender de cada sujeto, pero uno podría decir que básicamente la rabia se experimenta cuando hay un deseo, ¿ya?, que en la realidad no se puede cumplir, ¿ya? O sea, por ejemplo, deseo seguir jugando, deseo seguir viendo tele, deseo el juguete de mi compañero y él no me lo presta, o tengo que irme a acostar, etcétera. Entonces ahí me da rabia. Es como la distancia que hay entre el deseo y su realización. Las mamás, los papás, ¿no? No queremos que nuestros hijos sufran, que se frustren y también cuando los vemos que tienen estos ataques de rabia, muchas veces nos cuesta tolerarlos, ¿no? ¿Por qué es tan importante para niños y niñas que expresen la rabia? Bueno, la expresión de las emociones es un aspecto básico en el desarrollo emocional de los niños, ¿ya? Expresar lo que uno siente ayuda al desarrollo emocional, puesto que cuando me quedo con lo que estoy sintiendo, sobre todo cuando hablamos de la rabia, es algo nocivo, ¿ya? Necesito poder sacar, ¿ya?, lo que siento, decírselo a otro, dirigirlo a otro para que este otro lo comprenda y para que me ayude a comprenderlo a mí también, ¿ya? Muchas veces vemos que cuando no se expresan las emociones, cuando no se expresa la pena, la rabia en este caso, se pueden generar dificultades mayores, ¿ya? A veces el cuerpo resiente, por ejemplo, la no expresión de la rabia, y puede ser que un niño, en vez de decir que tiene rabia, diga que le duele la guata, por ejemplo, ¿ya? O que duela la cabeza. En el fondo, como la rabia es una energía, es una emoción, si esta no es expresada, por algún otro lado se va a expresar igual. Mira, yo estaba pensando un poco lo que tú estás diciendo, en el sentido de que las implicancias que tiene para el desarrollo del niño o la niña no poder expresar este tipo de emociones, ¿verdad? El guardarlas, digamos. Claro, y generalmente pasa que, sobre todo en nuestra cultura, la rabia es bastante reprimida o censurada por el mundo adulto, ¿ya?
a veces uno desearía o los adultos desearían que la rabia no se exprese, ¿ya? Ujú. ¿Pero por qué? Es porque generalmente la rabia se asocia a una expresión agresiva, Ujú. ¿ya? Entonces se ha entendido culturalmente que la rabia se debe reprimir, la rabia se debe censurar y no expresarla. Pero en realidad lo que uno no debería expresar es la agresión, ¿ya? Como una de las... Es distinto, Claro. es diferente. Sí, quizás mientras te escuchaba también pensaba en otra de las como razones o otras de las características importantes, ¿no? de manifestar la rabia, de expresarla, que es una señal también de que algo no está bien, de que hay un malestar, y eso puede ayudarnos también a resolver aquello que provoca ese malestar, ¿no? Sí, como tú decías también, esto que es tan censurado por la sociedad, que tiene que ver con la agresión, la violencia, que puede producirse por la rabia, ¿no? Claro, eso es lo que hay que modificar, no la rabia en sí, ¿no? La rabia podría ser algo que nos indica que algo está mal y nos podría ayudar a modificar aquello que lo provoca, ¿no? Claro, exactamente. Y además podríamos pensar incluso una vuelta positiva de la expresión de la rabia. Ya en el sentido de que, claro, como dices tú, nos puede indicar, puede ser una señal de que algo no está bien, ¿m? Y la expresión nos serviría para reconocer eso. Pero también uno podría interpretarla en el sentido de que cuando un niño está sintiendo o percibiendo un disentimiento respecto de la voluntad del adulto, el sentir rabia también es positivo, ¿ya? Ujú. Porque me constituye como sujeto distinto de ti, ¿ya? Ujú. En ese momento en que yo siento rabia y digo, esto que yo quiero no es lo mismo que quieres tú, ¿ya? O sea, yo me quiero quedar levantado y tú quieres que yo me acueste, uno podría percibirlo como algo negativo, porque podría decir, pucha, que es porfiado o que no me hace caso, ¿ya? Pero sin embargo, si uno lo mira desde el punto de vista, desde la constitución de ese niño como un sujeto que tiene una voluntad propia, es positivo, porque me está diciendo que soy distinto de ti. Ujú. A mí me gusta lo que tú dices, pero estaba pensando yo, en tu opinión, ¿los adultos estamos conscientes de la importancia que tienen los niños y niñas para que puedan expresar sus emociones? ¿Los entendemos nosotros eso? Yo diría que, o sea, es difícil generalizar, pero lo que yo he observado es que a los adultos nos cuesta bastante entender la expresión de las emociones en los niños. Y es muchas veces porque no sabemos entender el lenguaje de las emociones justamente en estas etapas. Ya muchas veces sucede que en las primeras etapas del desarrollo, por no estar todavía mediando el lenguaje, ya sobre todo cuando los niños todavía no aprenden a hablar, a expresarse como los adultos, la rabia se expresa por otras vías y en ese sentido no entendemos qué significa en ese momento sentir rabia o por qué el niño la está sintiendo. Ahora, los auditores, ¿sabes lo que están pensando? ¿Le podemos poner edad a los niños? ¿Desde qué edad ellos o ellas pueden expresar su rabia? ¿Desde el momento que nacen? ¿O es una emoción que se ve en los niños y niñas en la medida que van creciendo cuando son más grandes? La rabia, al ser una emoción básica en la constitución del ser humano, está presente desde el nacimiento, ¿ya? Lo que va cambiando con el tiempo es la expresión de esa rabia, ¿ya? Uno puede ver... ¿Una guagua puede sentir rabia? Claro, cuando hay un displacer en alguna situación que se provoque en la relación con su medio, ¿Ah? se siente rabia, se experimenta. Fíjate, uno piensa que las guaguas no... O sea, uno sabe que las guaguas lloran. ¿Ah? Claro. Ujú. Pero así que sentía rabia, no lo tenía asimilado. Yo. Incluso si uno se detiene a observar a los bebés, a las guaguas desde pequeñito, uno puede reconocer la expresión facial de la rabia similar a la de un adulto. Fíjate, qué bueno. Maca, ¿con qué prestaciones y programas Chile Crece Contigo puede ayudar también y guiar a las familias para entender y trabajar la rabia de los niños y también de las niñas, ¿no? Bueno, desde el Sistema de Protección Integral a la Infancia, Chile Crece Contigo, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social, que es la política pública que busca generar las mejores condiciones para cada niño y cada niña pueda desarrollarse óptimamente desde que están en la guatita de sus mamás, hemos venido instalando una mirada respetuosa, cariñosa y comprensiva sobre cómo niñas y niñas se desarrollan para que padres, madres y cuidadores puedan tener las mejores herramientas para acompañarles en ello.
¿Qué quiere decir eso? Bueno, puntualmente respecto al tema de la rabia en niños y niños, tenemos una serie de columnas para profundizar en el tema y pronto vamos a tener una cápsula audiovisual que esperamos que sea una linda contribución para las familias. Tenemos en particular también una cápsula dirigida al manejo respetuoso de las pataletas, que es una de las maneras que tiene de manifestarse la rabia en los niños pequeñitos entre los 2 y los 4 años. Además, estamos en este momento comenzando a entregar un material que se llama Descubriendo mis emociones a los niños de 4 años que van a los controles de salud en los centros de salud familiar públicos, y este material es un memorice que tiene unas caritas de emociones y en ellas, entre las emociones que están, por supuesto que está la rabia. Está la rabia también. La idea es poder ayudarlos, ¿no?, a expresarse, a hablar de las emociones de forma lúdica, ¿no? Y siempre pueden encontrar apoyo con los especialistas que están en el sitio web de Chile Crece Contigo en www.crececontigo.gov.cl y por supuesto llamando a Fono Infancia al 800-200-818, donde un equipo de psicólogos está ahí para atender sus dudas de lunes a viernes de 9 a 18 horas, y también en el chat de Fono Infancia que está en www.fonoinfancia.cl. Y también las familias pueden pedir asistir a los talleres Nadie es Perfecto que se desarrollan en los centros de salud. Así que si usted quiere participar en esos talleres, acérquese a su centro de salud y pida que lo inscriban en alguno de estos talleres. Qué buena frase esa, nadie es perfecto, ¿eh? Está buena. Antes de seguir con la conversación, queremos invitarles a escuchar un mensaje de Chile Crece Contigo sobre todo lo que pueden encontrar en su sitio web www.crececontigo.gov.cl. Para información sobre desarrollo infantil, crianza respetuosa, prestaciones de Chile Crece Contigo, columnas de expertos en diversos temas, actividades y juegos para compartir con niños y niñas menores de 4 años, puedes visitar el sitio web www.crececontigo.cl, donde encontrarás información actualizada y entretenidas actividades para realizar en familia. Y después de este buen mensaje de Chile Crece Contigo, seguimos con esta conversación junto a Sebastián Wenceslao, psicólogo del Departamento Fono Infancia de Fundación Integra. Sebastián, nos quedó algo en la parte anterior, antes de la cápsula. ¿Es la pataleta la máxima expresión de la rabia en un niño o una niña? Mira, qué importante pregunta es esa, porque generalmente los papás cuando manifiestan un malestar acerca de la rabia en los niños es justamente lo relacionado con lo que se ha llamado pataletas. Pataleta es una expresión emocional que generalmente, como decía Macarena anteriormente, se da entre los 2 y los 4 años y es la expresión de este malestar. Cuando tengo rabia, es la rabia puesta en el cuerpo, ¿ya? Es la rabia expresada en aletear, en tirarse al suelo, en llorar. Y claro, en ese sentido uno podría pensar, o los adultos podrían observar, que claro, es la máxima expresión de la rabia en ese momento. Sin embargo, es la máxima expresión de la rabia que se ve, ¿ya? Pero hay otras expresiones de la rabia que no se ven y que yo diría que son mucho más preocupantes, ¿ya? Hay niños que son callados, ¿ya? Y se guardan la rabia. Y eso también, igual tienen rabia. Claro, lo que pasa es que no se ve. Y eso también debería ponerse atención, ¿ya? O hay niños que no sacan su rabia golpeando a otros, sino que golpeándose a sí mismos, por ejemplo, ¿ya? Y eso también podría ser necesario de observar. O sea, en el fondo lo que quiero transmitir es que la expresión como expansiva de la rabia, el sacarla en una pataleta, es una forma que se ve, pero hay otras que no se ven que también son dignas de poner atención. Exacto. Sebastián, quizás también sea importante relevar la participación que tiene la pataleta a propósito de esta manifestación, pero que también es algo completamente esperable en determinada edad, ¿no? Y que la rabia tiene estas distintas formas de expresarse y que dependiendo de también la edad o la etapa del niño, es esperable que se dé, ¿no? ¿Podrías darle algunas luces de eso a las familias? Sí, totalmente.
como tú decías, las pataletas son un periodo del desarrollo normativo. Eso significa que es esperable a cierta edad. Generalmente esto se da entre los 2 y los 4 años, ¿ya? Y es la edad en que los niños empiezan a descubrir esta capacidad que tienen de experimentar voluntades distintas a las de los adultos, ¿ya? Y en ese sentido, la rabia, como yo decía anteriormente, está puesta al servicio de darte a entender que puedo querer cosas distintas a las tuyas, ¿ya? Y los psicólogos le han puesto el nombre de la edad del no, la etapa del oposicionismo normal, ¿ya? Y muchas veces es la edad que más cuesta, porque los niños dicen que no ante todo, o quieren hacer cosas distintas de los adultos siempre, ¿ya? Y parece que fuera porque sí, ¿ya? Y que las pataletas incluso fueran porque sí, pero si uno se detiene a pensar, eso tiene un sentido en el desarrollo, ¿ya? Y es esperable que pase, y además los adultos debemos poder acompañar esa expresión, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese no tiene una implicancia, ese no tiene un significado, ya que implica empezar a sentir cosas que son distintas de las que quieres tú, ¿ya? Y que son tan valorables y respetables como las que sienten los otros, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo le transmitiría a los papás y mamás que nos están escuchando, cuidadores de niños, que las pataletas en este momento son completamente esperables y que se pueden abordar, que es el tema que vamos a conversar más adelante. Claro, yo también me refería a que si bien las pataletas son esperables entre los 2 y los 4 años, no desde el día del cumpleaños de los 2 hasta el día del cumpleaños de los 4 años, Claro, por favor, no. sabemos que hay márgenes un poco más Más amplios, ¿no? Claro. Y que previo a eso, entonces también esta rabia se manifiesta a través del llanto, por ejemplo, porque tiene que ver con la frustración de algo, razón. ¿no? Por ejemplo, cuando los niños quieren pechuga y no les dan pechuga, lloran, ¿no? Después, claro, está la pataleta y posterior a eso, la rabia se sigue manifestando y sigue habiendo rabia, ¿no? Y los niños nos quieren seguir diciendo cosas con esa rabia y la rabia sigue siendo una manifestación que está dentro del desarrollo porque justamente cumple una función, ¿no? Y tú habías mencionado, y estábamos hablando previamente, de cómo la rabia se asocia también a la agresión. Y también decías que no necesariamente todos la manifestaban a través de la agresión, pero ¿cómo es que estas dos van de la mano, ¿no? Así, rabia y agresión. Claro, generalmente se asocia la rabia a una expresión agresiva. Sin embargo, yo diría que la agresión es solo una de la amplia gama de posibilidades de expresión de la rabia, ¿ya? La rabia puede ser gestionada, puede ser expresada, mediatizada de distintas formas, ¿ya? Sin embargo, como yo decía al principio, al estar en ausencia del desarrollo del lenguaje en un determinado momento del desarrollo, los niños no tienen otra forma de expresar la rabia que no sea a través del cuerpo, ¿ya? Entonces se piensa que siempre la rabia va a estar asociada a la agresión. Y sin embargo, eso no es así. Por ejemplo, cuando aparecen las palabras y el niño ya es capaz de reconocer sus sentimientos y ponerlos en ellas, la agresión puede pasar. Ya, en el fondo, el niño en un momento va a poder pasar del acto de golpear, rajuñar, morder, etcétera, a, por ejemplo, decir, mamá, esto no me gusta, mamá, tengo rabia, mamá, no quiero esto. O no me gusta esta comida, no claro, sé. etcétera. Oye, antes que nos vamos a comerciales, no puedo no hacerte esta pregunta. Hemos hablado de los niños, las pataletas, la rabia. ¿Cómo tiene que tomarlo un adulto cuando un niño o niña siente rabia? ¿Qué es lo esperable que haga un adulto o qué debiera hacer un adulto? Bueno, un aspecto básico de lo que los adultos deberíamos hacer en esos momentos es principalmente mantener la calma, ¿ya? A veces pasa que uno le pide a un niño que esté calmado, pero uno lo hace gritando, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si es que yo no quiero si quiero que mi hijo, hija o niño a cargo esté calmo, lo primero que tengo que hacer básicamente es calmarme y transmitir esa tranquilidad, ¿ya? Validar la rabia, reconocerla como una emoción válida, no censurarla, ¿ya? Y ayudarle al niño a comprender de dónde viene, ¿ya? Eso sería un principio básico, ¿ya? Muchas veces los adultos se descontrolan cuando hay rabia y ahí se llega muchas veces a conductas maltratadoras y eso es lo que uno siempre esperaría evitar,
¿ya? Incluso hasta en la calle se ha visto eso de repente, alguna mamá, ¿cierto? O papá que ha sido violento con sus hijos, ¿no? Claro, Eso. y es paradójico porque se dice no pegues, pero te estoy pegando, o no grites, pero te estoy gritando. Correcto. ¿Mm? ¿Cómo entender y acompañar a los niños y las niñas cuando sienten rabia? Es el tema de esta mañana de domingo. Súper interesante. Ahora, si tienen alguna duda, pueden mandar a nuestro correo creciendo@cooperativa.cl sus dudas. Visitar también el mini sitio del programa en www.cooperativa.cl. Además, con el hashtag Crece Contigo, ustedes nos pueden enviar todas las preguntas que quieran. Quédese en compañía de Creciendo Juntos porque tenemos más para hablar, más para ustedes. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Creciendo Juntos, un programa que presenta el subsistema Chile Crece Contigo, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social. Esta mañana con Sebastián Wenceslao, psicólogo del Departamento Fono Infancia de Fundación Integra. Estamos hablando sobre cómo entender y acompañar a los niños y las niñas cuando sienten rabia. Pero antes de seguir con la conversación, queremos invitarles a escuchar testimonios de niños y también de niñas, por supuesto, sobre cómo expresan su rabia. Escuche. ¿Sabes? Cuando yo me enojo, me da toda la rabia, incluso los brazos y pido un abrazo. De papá, de mamá, de familia. Peleo, me da las labias y tiro las cosas. Me dan ganas de enojarme, que me da ganas de pegarle a alguien, algo así. Me enojo con todos, me gusta quedarme callada, me quedo sola y me enojo con todos, aunque la pelea haya sido con uno, me enojo con todos. Sebastián, a ver, ¿te sonreíste en algún momento? ¿Qué te parecen estos testimonios de niños y niñas? Bueno, es como súper concordante con lo que yo escucho y veo diariamente también en la consulta. Cuando uno a veces, o sea, generalmente se pide a los niños, por ejemplo, dibujar la rabia. Generalmente los niños la ponen en las manos, en los brazos, dibujan rojo esa parte, la cara. Y es como lo que se escucha ahí. Cuando tengo rabia, me dan ganas de pegar, de sacarla. Claro, es como la expresión más básica que se observa en los niños. Y eso es lo que hay que ir acompañando a través del desarrollo para que en el fondo pase del cuerpo a las palabras y se puedan adaptar socialmente también. Me acordé de varias herramientas que los papás podrían utilizar. Hay un video que se llama Just Breathe, que puede ser solo respira. ¿Sí? Que es muy bonito. Aparecen también los niños haciendo como este ejercicio, contando lo que les pasa cuando tienen rabia, y salen adultos también. Mira. Diciendo lo mismo. Y claro, y ahí se les invita a respirar. Que es algo súper... Oye, y a los adultos también nos viene bien de repente respirar, pues, o sea... Sí, o sea, sí, es que es lo mismo. Es lo mismo. Le pasa lo mismo. y tenemos que utilizar las mismas herramientas, ¿no? Pensaba también en el monito de esta serie... ¿cómo se llama? Esta película de las emociones que hizo Pixar. Intensamente. Y ahí estaba la rabia. Gracias por el aporte de quienes nos acompañan a esta hora. Sí, claro, ¿no? De nuestro radio control ahí al otro lado. Y nuestra periodista también, la Camila Betancourt. Y eso es lo que quería profundizar, ¿no? ¿Cómo los adultos pueden acompañar de forma respetuosa? ¿Qué herramientas pueden utilizar para ayudar a niños y niñas cuando están sintiendo rabia? Bueno, esto es un tema súper importante y además complejo de abordar porque la rabia provoca mucha rabia, ya en el adulto también. Ya la rabia de un niño traspasa y contagia, y muchas veces uno escucha a mamás que se desesperan con la rabia del hijo, que no saben qué hacer y también se enojan, ¿ya? Y en ese sentido, bueno, voy a tomar un poco lo que decía antes. Lo ideal... ¿ya? Yo sé que otra cosa es en la realidad y que esto cuesta y que es un ideal, pero lo ideal es mantener la calma primero, ¿ya? Mostrarse disponible para acompañar a ese niño en ese momento en su situación de rabia, porque ¿qué pasa a veces? Que muchas veces los adultos dejan solos a los niños con su rabia, ¿ya? O incluso muchas veces en los colegios se
se ocupa esta técnica como de salir cuando tienes rabia, de dejarte un tiempo afuera, o de salga de la sala y reflexione con ¿Y tú su qué rabia. opinas sobre eso? Yo pienso que eso está bien, pero para niños más grandes. Por ejemplo, un adolescente quizás que se le ha acompañado en su desarrollo puede pensar sobre su rabia. Pero si tú le dices a un niño párvulo que piense, que se vaya al rincón y piense sobre su rabia, es difícil que lo pueda hacer, ya porque sus herramientas cognitivas en ese momento no están preparadas para eso. El niño necesita un adulto que le ayude a pensar su rabia. En ese sentido, el adulto, y esta es una recomendación, funciona como una mente auxiliar a la mente del niño. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? A que yo presto mi mente al servicio de esa rabia de ese niño en ese momento para que él la pueda pensar. En el fondo, hago la función que para la cual él todavía no está preparado, la hago yo. Entonces puedo decir cosas tan simples como yo sé que te dio rabia que yo no te diera permiso para tal cosa, o yo sé que te dio rabia porque no puedes seguir jugando, ¿ya? Eso es reconocer la rabia como algo válido, ¿ya? Y puedo decir también, bueno, a lo mejor en este momento no quieres hablar porque tienes rabia, pero bueno, yo estoy acá y te voy a acompañar y cuando quieras podemos hablar. Buena, me gustó. Me parece también súper importante lo de consolar, ¿no? De mostrarse ahí disponible para eso. calmar, porque en realidad, ¿quién piensa cuando está ofuscado? O sea, no podís pensar, estáis enojado, estáis afectado, como dice el término, ¿no? Entonces, eres un cúmulo de afectos que en realidad no te permiten pensar. Y muchas veces ahí reside también parte del problema, porque los papás dicen, es que no se puede conversar con él o con ella. Sin embargo, es porque se busca justo el momento de la rabia. Y como decía Macarena, ¿quién puede conversar acerca de lo que le pasa cuando tiene rabia? Cuando uno tiene rabia, uno quiere que las personas se alejen muchas veces, no quiere, o a veces los papás dicen que le doy un abrazo y él no quiere. Pero ¿quién quiere un abrazo cuando tiene rabia? ¿Ya? Entonces ahí hay que, dependiendo de cada niño, ver cuál es el mejor momento para conversar sobre esa rabia. Oye, estos serían los principales errores, los que tú comentas, que las mamás, los papás, los cuidadores cometen cuando los niños, las niñas sienten rabia. ¿Estaría ahí más o menos en la lista? Claro, si los pudiera enumerar, yo diría que el principal error es responder con agresión cuando hay rabia, ¿ya? O sea, se necesita un adulto calmado para que un niño logre calmarse, ¿ya? Otro error que también se provoca mucho es dejar solo a los niños, como yo decía, con su rabia, y ahí las emociones quedan en el aire, sobre todo en los niños pequeñitos. Ellos no la pueden entender, no la pueden reconocer, y para poder ir haciendo eso a través del desarrollo se necesita un adulto, ¿ya? Y otro error que yo creo que los adultos cometen es descalificar la expresión de la rabia, ¿ya? O descalificar al niño cuando tiene rabia, ¿ya? Empezar a decir cosas que afectan su autoestima, ¿ya? Yo creo que eso podría, bueno, dentro quizás de otros errores, pero son los que se me ocurren que son más frecuentes y que podrían hacer que la situación empeore en vez de mejorar. Sebastián, ¿por qué crees que a los adultos les afecta que los niños y niñas sientan rabia y nos cueste tanto acompañarlos en esa expresión? Yo creo que es porque principalmente la rabia es una emoción displacentera, ¿ya? Pero también porque muchas veces los adultos fueron también criados en una cultura que no validaba ni respetaba estas emociones, ¿ya? Entonces quizás esos adultos tampoco aprendieron desde niños a poder lidiar con esas emociones, ¿ya? O muchas veces se malentiende que el niño nunca debe sentir frustración, ¿ya? Como tú decías, a veces esto de proteger va asociado como que el niño nunca debería sentir una frustración. Y hay frustraciones que en el desarrollo son necesarias. Hay límites que son necesarios. Y lo que uno debería hacer no es esperar que un niño nunca sienta rabia, sino que cuando el niño sienta rabia, uno tiene que estar disponible para acompañarlo. Claro. Más que pensar que nunca la sienta o que nunca sienta frustración. ¿Y crees que la rabia está más permitida en los adultos que en los niños? Muchas veces sí, ¿ya? Los adultos, por tener más herramientas de lenguaje, pueden hablar sobre su rabia, ¿ya? O a veces pasa que también la expresan agresivamente y uno a veces se pregunta, por ejemplo, una pregunta que yo hago bastante cuando estoy escuchando a papá es por qué uno se permite golpear a un niño, ¿ya? O descalificar a un niño, y eso mismo uno no lo hace con un adulto, ¿ya? Entonces, ¿por qué
tú le pegas un coscorrón a tu hijo o por qué lo descalificas, yo me preguntaría, ¿y por qué no hago eso, por ejemplo, en mi trabajo con mi jefe o con mi compañero de trabajo? ¿Ya? Es algo que los adultos no se permiten, ¿ya? Y es porque existe una cultura adultista que tiende a subvalorar a los niños, ¿ya? Y a hacer cosas que jamás se harían entre adultos. ¿Ya? Claro. Entonces ahí quizás hay que dejar instalada esta reflexión, ¿ya? ¿Por qué hago a los niños cosas que jamás le haría a un adulto? La conversación está súper interesante y además instructiva, ¿eh? La que tenemos esta mañana de domingo con Sebastián Wenceslao, que es psicólogo del Departamento Fono Infancia de Fundación Integra. Como le dije anteriormente, si tiene alguna duda, escríbanos al correo creciendo@cooperativa.cl. También pueden visitar nuestro mini sitio de Creciendo Juntos en www.cooperativa.cl o el Facebook de Chile Crece Contigo. Además, contamos con el hashtag Crece Contigo, donde ustedes pueden enviar todas sus preguntas. Vamos a hacer una pausa musical y vamos a continuar con la conversación. Este tema, tú no lo habías escuchado, lo comentamos cuando fuimos a comerciales. Días y Flores de Silvio Rodríguez, aquí lo vamos a oír. ¿Te parece? Muy bien. Y después de la canción y de la conversación que tenemos esta mañana de domingo, queremos entregarle también buenos consejos y recomendaciones para los padres en nuestro espacio que se llama Empápate, en la voz de Sergio Villanueva. Papá, cuando tu hijo o hija tenga rabia, necesita tu acompañamiento, apoyo y comprensión. Mantente cerca para que sepa que está seguro y que puede expresarse. Ayúdale a identificar qué está sintiendo. Enséñale cómo puede calmarse. Pueden hacer juntos un frasco de la calma, respirar, ofrecerle un abrazo. Escúchale y conversen sobre qué pasó y cómo podría resolver lo que le afectó. Ten en cuenta que es muy importante para su desarrollo el poder expresar sus sentimientos. La rabia es una emoción natural y válida en todos. No podemos evitarla, pero sí podemos modificar lo que hacemos con ella. Volvemos a esta conversación con Sebastián. Sebastián, ¿qué acciones pueden tener los adultos para manejar la rabia de una forma que, digamos, que sea respetuosa cuando la rabia viene acompañada de una agresión? Ya. Lo primero, yo creo que es ayudar a que el niño se calme, ¿ya? De alguna manera, bueno, ahí cada papá, mamá conoce mejor a su hijo en términos de qué podría ayudar a calmarlo en ese momento, ¿ya? Puede ser con respirar, puede ser con a lo mejor llevar su atención a otro foco, etcétera. Pero lo primero es calmar, ¿ya? Lo segundo que yo diría que en el momento en que el niño se ha calmado o la niña se ha calmado es poder conversar acerca de eso, como yo decía antes, reconociendo esa emoción. Sí. Pero muchas veces yo creo que el error que se comete es decir, por ejemplo, esto no se hace. No se debe pegar o golpear a mí o a un compañero porque le duele, ¿ya? Yo, si fuera el niño, te preguntaría, bueno, pero si no puedo pegar o golpear a mi compañero, ¿qué hago entonces con mi rabia? ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que ayudar como adultos, ¿ya? O sea, no está bien decir, no debes pegar o golpear a tu compañero porque le duele, pero entonces con tu rabia puedes hacer esto sí está permitido. Y ahí uno puede idear mil cosas. Ya, por ejemplo, cuando tengo rabia, no sé, a lo mejor inicialmente es mejor gritar que pegar, ya, porque el grito no daña a nadie. A lo mejor puede perturbar un poco el ambiente, pero no daña al niño ni a otra persona, ya. O, por ejemplo, puedo golpear otra cosa, ya, que no haga daño, un objeto en vez de a un niño, ¿ya? O un compañero. Puedo rayar con fuerza algo, sacar mi rabia. Puedo, no sé, moldear fuerte una plasticina cuando tengo rabia, no sé. Dar alternativas de expresión de la rabia que sean acompañadas por el adulto. Ya esto no significa que el adulto deja al niño solo haciendo esa actividad, sino que lo acompaña y mientras se hace pueden conversar acerca de lo que le pasa. En ese sentido, ¿cuándo es el mejor momento entonces para dialogar con niños y niñas acerca de la rabia? Yo creo que el mejor momento para hablar de la rabia es cuando la rabia ya no está presente, ya cuando me he calmado, cuando ya puedo tener la capacidad de reflexionar acerca de eso, ¿ya? No sacamos nada con conversar cuando tenemos rabia porque ni siquiera los adultos lo podemos hacer. Uh-huh. Correcto, yo te iba a decir lo mismo, en el sentido de que
es re difícil conversar una pareja, ¿verdad? Cuando uno Cuando está enojado enojado. o los dos están enojados. Hoy se sabe, Sebastián, que los castigos no son la mejor manera para cambiar el comportamiento de los niños, de las niñas. Puede ser efectivo a corto plazo, pero a la larga puede ser sumamente perjudicial, ¿no? Bueno, bajo ningún punto de vista un castigo o un maltrato hacia un niño es algo que sea adecuado para el manejo de la rabia, ¿ya? Primero porque hay un respeto básico por el sujeto y ninguna agresión debería estar permitida bajo ningún punto de vista. Y por otro lado también pensemos que se malentiende el castigo, ¿ya? Se piensa que cuando se castiga a un niño él obedece, ¿ya? Sin embargo en ese momento, o aprende, sin embargo ese niño no está aprendiendo nada más que a tener miedo. ¿Ya? El niño hace o deja de hacer lo que el adulto hace, o sea, lo que el adulto quiere que haga cuando temor. le pega, por temor, y no porque aprenda lo que yo quiero transmitirle, ¿ya? En ese sentido, yo invito a los adultos a pensar si es que, si es que realmente queremos transmitir y queremos educar en base al miedo, ¿ya? Por lo tanto, bueno, además hay toda una renovación en términos de la sanción al maltrato infantil, así que es un tema que siempre tenemos que estar pendientes y reflexionando en torno a ello. Sí, yo quería también preguntarte porque cuando tú hablas de castigo, estás hablando de castigo físico, pero también hay un castigo que es la prohibición, si no haces esto, no habrá esto otro, que también es bastante perjudicial, ¿no? Porque no enseña, en el fondo prohíbe, limita y, como dices tú, instala miedo, Sí. ¿no? Claro, yo creo que ahí, como tú dices, el castigo físico no es el único. Ya hay otros tipos de castigos como retirar cosas, quitar cosas que a los niños les gustan. Ya lo que yo podría sugerir en ese sentido es que a lo mejor antes, ya, de que pasen las distintas situaciones de las cuales estamos hablando, se pueda conversar con los niños. Es decir, por ejemplo, acordemos esto, ya. ¿Qué va a pasar si es que no se cumple lo que acordamos? Y que el niño también participe de esa decisión, ¿ya? En ese sentido estamos validando que él es un sujeto semejante que también tiene la posibilidad de opinar, ¿ya? Y de decidir sobre lo que le pasa. Y le estamos enseñando también formas mucho más democráticas de resolver los problemas. Me gustó. Solo para cerrar, ¿hay alguna video o herramienta de Fonoinfancia que pueda apoyar en este tema y que tengan ustedes también en Fundación Integra? Sí, en el YouTube de Fonoinfancia, ingresan a YouTube, ponen Fonoinfancia en el buscador, tenemos distintas animaciones y hay una específicamente que se llama No es maña, ¿ya? Es la primera animación de Fonoinfancia y ahí justamente se aborda el tema de las pataletas y del manejo respetuoso de la rabia, ¿ya? Aparece una situación de rabia y distintas formas de resolverla. Ahí es una herramienta súper efectiva para que los papás la puedan ver incluso en conjunto con los niños. Y nosotros, Sebastián, te queremos agradecer como programa y como equipo el que nos haya acompañado esta mañana de domingo. Muchas gracias. Sí, yo les agradezco a ustedes la oportunidad de venir y dejar invitada a toda la gente que nos pueda comunicar a Fonoinfancia 800-200-818 de lunes a viernes de 9 a 6, un teléfono gratuito que acompaña a la crianza y hay un equipo de psicólogos disponibles para ello, así es que nos llaman. Perfecto, gracias, Sebastián. Nos vamos, Maca. Nos vamos, así que hasta un próximo programa. Cualquier duda, consulta que tengan, no olviden escribirnos a creciendo@cooperativa.cl. ¿No tienes ninguna pregunta más? No. Ha sido un gusto acompañarles. A nombre de todo nuestro equipo, muchas gracias. Y les dejamos la invitación para el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana. Hasta pronto.